Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a un programa más de Yo creo en la palabra de Dios. Hoy nos encontramos reunidos como familia. A mi lado se encuentra Tere, también perteneciente de nuestro grupo. Hoy queremos hacerlo en forma directa. Es nuestra primera vez que vamos a hacerlo así que pedimos que pongan sus oraciones para nosotros. Más adelante explicaremos cuál es el propósito de este ministerio que hemos empezado. Pedimos perdón por nuestros errores porque no somos expertos, pero todo está en las manos de Dios. Hoy vamos a seguir el estudio de San Marcos. Vamos a empezar en el capítulo 1, del versículo 14 al 20 y después al 20 al 25. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Pero antes de empezar, sí quisiéramos hacer una oración pidiendo al Espíritu Santo que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos guíe. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrame en mi intelecto tu divina luz. Disipa de nosotros la oscuridad que nos cubre, especialmente la del pecado, la de la ignorancia. Danos un método fácil de aprendizaje, danos lucidez para aprender. Danos una mente penetrante, una memoria retentiva. Lleva, Padre Santo, y conduce por caminos rectos del proyecto que Jesucristo nos ha encomendado. Llévalo a buen término, desde el principio hasta el final. Te lo pedimos, tú que habitas en la presencia del Padre y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues en la clase anterior habíamos visto que de San Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 13, cómo es Marcos presentándonos a Jesús, presentándonos lo que ya se había pronosticado, lo que ya se había profetizado, que iba a venir. Después vimos el bautismo de Jesús y las cosas que Jesús nos enseña por medio del bautismo, como cuando se sumerge el Padre, dice cuando sale ya, el Padre abre para Él lo que es el cielo. Cuando mencionamos el nombre del Hijo, también aceptamos un regalo que es el Espíritu Santo. Y cuando pronunciamos el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial nos acepta como hijos. Llevando a cabo lo que nos encomendaron en Mateo capítulo 28, en el versículo 18-19, vayan y bauticen en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cómo podemos empezar a ser un buen discípulo. Ya conocimos a Jesús, ya nos hablaron de Jesús, iniciamos nuestro periodo con el bautismo que nos incorpora al cuerpo de Cristo, al cuerpo místico. Ahora que ya somos del cuerpo místico de Cristo, el Espíritu Santo nos lleva al desierto como llevó a Jesús. ¿Qué es llevar al desierto? Lo explicamos la vez pasada. Es alejarse de este mundo, dejar las cosas que nos impiden acercarnos a Dios. La soberbia, la vanidad, las cosas económicas, todas las cosas materiales, todas las cosas de este mundo que son felicidad temporal. Y empecemos a hacer o buscar la felicidad permanente. En el versículo 15, empieza Jesús la siguiente enseñanza. Ya que salimos, ya somos bautizados, ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, ahora vayamos a ver qué Jesús nos enseña. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía, ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaba echando la red al agua. Les dijo Jesús, síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres.
Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en las barcas con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Esto es Palabra de Dios. gloria a ti, Señor Jesús. El primer versículo que dice 15. Dice aún. Decía, ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Yo tengo una pregunta, Andrés. ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas, si leemos en el primer capítulo, en el versículo 1, Jesús trae las buenas nuevas, las nuevas noticias, hablar del Evangelio, del nuevo reino de los cielos, que viene a sustituir a lo que es el reino anterior. Por ejemplo, los judíos siempre vivieron gobernados por un rey. Cuando nace Jesús, nace en un reino gobernado por Herodes, pero él trae las buenas nuevas. Ahora es un reino nuevo. Vamos a empezar a conocer una manera diferente de vivir. Si te das cuenta, después de que menciona esto, ¿qué es lo que hace? Va y busca, empieza a predicar la palabra, a mostrarles que existe otro reino, que ya está cerca, que ya está aquí. Él mismo lo dice, ya se cumplió el tiempo. Pero hay dos cosas que hay que cumplir nosotros. La primera dice la conversión y creer. De nada sirve que tú vayas a la iglesia y estés todo el tiempo en la misa si no llegas a la conversión. La conversión, ¿qué quiere decir? Dejar de hacer eso que estás impuesto a hacer, a convertirte y hacer lo que Dios te ha encomendado. Por eso dice convertirte y creer. De hecho, Jesús deja muchos mandamientos. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En muchas iglesias bautizan nada más el nombre de Cristo, se respeta, es cada quien creencia. Y nosotros vamos a imponer, solamente nosotros vamos a hacer lo que la iglesia de Cristo nos enseña. Por ejemplo, nosotros creemos, porque Dios lo dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el que coma tiene vida eterna. Eso es creer, nosotros lo creemos. Tenemos 2000 años y en los 2000 años nunca hemos dejado de creer y seguiremos creyendo. Convertirse y creer. Mira lo que hace, si lo puedes leer otra vez, de ahí del 15 en adelante, mira lo que hace Jesús. ¿Qué es la conversión? Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y iban echando la red al agua. Les dijo Jesús, síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Encuentra a Andrés, a Pedro, Santiago y Juan, se encuentra ¿cómo? Pescando. ¿Y eso qué es? Es un oficio, es un trabajo. Es lo que este reino nos ofrece, pero Jesús los saca de ese contorno y les ofrece algo mejor. Ahora vas a trabajar para mí, pero ahora vas a ser pescador de hombres. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? ¿Tenemos que dejar de trabajar? No, absolutamente no. Pero ahora lo que va a ocupar el primer lugar en mi vida es Dios, el nuevo reino de los cielos. Empezamos a trabajar, un trabajo nuevo, un trabajo digno de Dios. Lo que estamos haciendo ahorita, nosotros aquí, nosotros no estamos obteniendo ningún pago económico, pero yo creo que el pago más importante es el que Dios nos va a dar el día que estemos en la presencia de Él. Por eso Dios en Mateo capítulo 6, versículo 20 dice, hagan tesoros en el cielo, no lo hagan aquí en la tierra. ¿Por qué cómo es hacer el tesoro en el cielo? Pues nunca hemos estado en el cielo. Pues lo que estamos haciendo nosotros es evangelizar. Porque tal vez ahorita alguien ahí lo necesita. Al igual que esa persona que lo necesita, pues yo lo necesité un tiempo. De hecho, voy a tratar de grabar lo que Dios ha hecho en mi vida. No lo que yo soy, sino lo que Dios ha hecho en mi vida. Así como sacó
a Pedro, Santiago, Juan, a Andrés, así lo hizo conmigo en mi vida. Me sacó, me mostró un reino nuevo y lo creí. Una vida nueva. Una vida nueva, diferente a la que este mundo nos ofrece. Lo dijimos la vez pasada, el mundo te ofrece una vida de felicidad temporal. Decíamos, ¿tienes dinero? Sí. Tu amor o tu paz, tu tranquilidad está en el dinero. Pero el día que no tienes el dinero, se pierde. Se va. ¿Entiendes? Ahora, con las nuevas enseñanzas de la nueva era, como el yoga, que te dice, olvídate de todo y nomás piensa, estás meditando, pero es una paz temporal porque si en ese momento que tú estás en esa etapa, alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Falleció un ser querido, automáticamente esa paz se te va. Pero si conoces a Cristo y estás en Cristo, nada te turba. Por eso a mí cuando me invitan a los funerales, es muy fácil darse cuenta quién está con Dios y quién no. Mucha gente llora y grita, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? Esa gente que grita, la mayor parte, no es porque quiera tanto a la persona. Yo creo que es más que nada, le faltó darle amor a esa persona. Entonces quedan incompletos. Yo hubiera hecho a mi madre, nunca hice por amarla, por llevarla, sacarla a pasear, comer. O sea, cualquier cosa, me faltó darle amor, Y esa te das cuenta que no están cerca de Dios. Una persona que está cerca de Dios le da gracias a Dios por el tiempo que estuvo con nosotros. Claro, porque dice la palabra en Eclesiastés 3, dice, no te alegres cuando naces, sino alégrate cuando mueres, porque cuando mueres vas a la vida eterna, pero cuando naces, problemas, tribulaciones, necesidades, cosas. Entonces, ese es el nuevo reino, una nueva forma de vivir diferente. Esas son las buenas nuevas. Que a ti te llegaron a su debido tiempo, a mí me llegaron a mi debido tiempo, a muchos les llegan, pero no las aceptan. Mira lo que pasa en el versículo adelante, en el Antecasta, en el 21 en adelante, pido 21 al 24, habla Señor. Que tu siervo escucha. Llegaron a Capernaum y en el día de reposo Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Y yo te conozco, y sé que eres el Santo de Dios. Jesús respondió a aquel espíritu diciéndole, cállate y deja a este hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Andrés, yo tengo otra pregunta para ti. ¿Qué es un espíritu impuro? Mira, antes de contestar esto del espíritu impuro, volvemos para atrás para poder seguir un poquito los pasos que nos va mostrando Marcos. Marcos nos muestra lo siguiente. Se cumple lo del profeta, viene Juan, y Juan nos empieza a hablar de alguien que va a venir. Lo mismo nos pasa en la vida, ya lo vamos a practicar otra vez. A mi vida llegó Jesús, me hablaban de Jesús, yo no creía en Jesús, yo estaba en este mundo y punto, se acababa. Después, cuando ya el tiempo me fue mal, empecé a tocar fondo, me llevaron a la iglesia y empiezo lo que se llama en la iglesia nosotros RICA, o Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, que son tomar los sacramentos, bautismo, confirmación, primera comunión, todos los sacramentos, los 7. Di el segundo paso, integrarme a la iglesia. El tercer paso, bueno, después que el Espíritu te saca al desierto, como lo vemos ahorita, Sí. Me fue de la patada porque pierdes amistades, pierdes todo tipo de cosas, porque Dios te saca
a un mundo diferente. Y los compadres de pachanga, de fiesta, se acaban, desaparecen. Entonces di ese paso también. Y luego di el otro que Jesús nos acaba de enseñar ahorita, Sí. el de predicar y evangelizar. Yo quise tomarme las cosas en serio. Yo no quise quedarme en el puro conocimiento de la palabra. Yo quería saber a dónde voy o a dónde me lleva esto. Como cuando tú llegas a una ciudad nueva, cuando nosotros fuimos a Jerusalén, estaba en una calle que se llamaba... se me olvidó el nombre. Pero estaba en esa calle y estabas en medio, al lado derecho está Jerusalén, la Nueva Jerusalén, y al lado izquierdo está la Jerusalén Nueva. La calle se llama Yafo. Llegamos en medio, entonces me quedo yo en medio. ¿Para dónde agarramos? Pregunto. Le pregunto a una persona, oye, ¿cómo llego a la Jerusalén? ¿Pero a cuál Jerusalén quieres llegar? Él quería saber a dónde quieres llegar. Pues yo quiero llegar a la Jerusalén vieja, a la antigua, hasta agarrar tu lado derecho. Entonces, yo ya tenía la dirección de cómo llegar ahí. La diferencia entre muchos católicos es que se quedan sin saber a dónde vas. Sin dirección. Creen que con ir a misa y eso ya es todo lo suficiente. No. Tienes que ponerte a pensar a dónde voy, a dónde me está llevando todo esto. Y me puse a pensar. Empecé a estudiar. Yo tomé RICA en el 2001 y ahorita tengo 26 años, 25 años enseñando palabra de Dios, aprendiendo, tratando de enseñar, porque no te digo que soy un maestro, aprendí y voy aprendiendo con el tiempo. Todo lo que he aprendido, lo he aprendido de la iglesia, de sacerdotes, yendo a la diócesis, todo ese estudio católico, todo lo he aprendido ahí. Ese es el segundo paso, empecé a evangelizar. Ahora, ¿por qué abrimos este canal? ¿Para tener fama? No, yo creo que no. Tú sabes muy bien que nos cerraron las puertas, el diablo es astuto y lo que quiere es terminar, ¿con qué? Terminar con todos los grupos de oración. Y tristemente lo ha logrando. Entonces, si nos cierran una puerta, pues abrimos otra. Ojalá que Dios quiera que la gente que nos esté escuchando pues nos promueva, primeramente que les guste, nos promueva. No lo hacemos para nuestro ego, sino para la gracia de Dios. Que una vida con Cristo es mejor que una vida sin Cristo. Y es muy bonito vivir una vida con Cristo porque es lo que te da la paz, la tranquilidad y sobre todo el amor puro. Y mira, la que está hablando hace 2 años estaba en depresión. Su marido se separó de ella después de 20 y tantos años de casada y ahora mírale cómo habla. Entonces, ¿qué trata de decir? Que sí sirve lo que Dios nos enseña, las buenas nuevas. Las buenas nuevas, sí, porque caer en depresión es algo muy triste. Sientes que no hay consuelo, pero sí hay un consuelo. Dios siempre nos espera con sus brazos abiertos y Él siempre nos está esperando. Y ahorita hay muchas personas que están sufriendo y necesitamos escuchar. Y si tenemos el corazón abierto y dispuesto, vamos a sanar. Poco a poco vamos a sanar. Por eso este segundo paso de Jesús, y Jesús empezó a predicar. Nos muestra con el ejemplo. Hacemos nosotros lo mismo, ahora por las redes, predicamos. Y ojalá que este mensaje llegue a muchas personas. Le doy gracias a Dios porque ya muchos sacerdotes están dando la misa por internet, ya muchos sacerdotes están dando prédicas, muchos laicos están haciendo lo mismo, nosotros seguimos el ejemplo. Ojalá que el día de mañana los que nos estén viendo pues también pongan su canal, pero que enseñen lo que la iglesia enseña, que nunca enseñen lo que a veces los malos espíritus nos enseñan. Ahora, contestando la pregunta, mira, ¿qué es un espíritu impuro? El espíritu impuro, por ejemplo, cuando Dios hace a Adán, hace esto, le sopla en la nariz y le da el espíritu de vida. Ese espíritu de Dios, nos lleva por caminos rectos en el camino de Dios. ¿Qué es un espíritu impuro? Algo que perdió la pureza, ya no es el espíritu de Dios.
ahora es un espíritu malo. Por ejemplo, Jesús se encontraba en Cafarnaúm. La palabra Cafarnaúm, por pueblo, significa aldea del consuelo. Jesús es el consuelo. Y Jesús está predicando en una sinagoga, llevando ¿qué? Consuelo. Pero la gente se queda emocionada con la palabra de Dios, vuelves a lo mismo. Y ahorita te lo voy a enseñar con la Biblia. Jesús los reprende también, ¿por qué? Porque no solamente es oír la palabra, tienes que dar el siguiente paso. Pero el espíritu impuro lleva todo lo contrario a Dios. Mira, si lo puedes buscar en Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3, nos habla también de los espíritus impuros. Y vamos a ver para poder entender qué es un espíritu impuro. Juan capítulo. La primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Versículo 4 del 1 al 3. Del 3. Es el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Okay. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Si los fariseos se enteraron de... No, primera carta de Juan. Ese es San Juan. Perdón. A veces grabar en vivo Sí. te pone nervioso uno, y más cuando uno está impuesto a este tipo de cosas, de canales. Siempre hemos predicado en lugares más frente a frente, y hablarle a una cámara suena medio difícil. Entonces pedimos nuevamente disculpas que nos entiendan, pero estamos empezando. Ojalá Dios quiera y nos dé la sabiduría para poder sacar adelante todo este adelante. Entonces, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, habla, Señor. Que tu siervo escucha. El que no reconoce así a Jesús no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y los que son del mundo los escuchan. En cambio, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. En la carta de Juan 4.1. 4.1. En el capítulo 4. ¿Estás en el capítulo 4? Sí, estoy en el 4. Versículo 1. ¿Debe haber uno? Sí. Ok, habla, Señor. Que tu siervo escuche. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de mentirosos que dicen hablar de parte de Dios. De esta manera pueden ustedes saber quiénes tienen el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero tiene el Espíritu de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces me pongo a pensar cuando la gente se equivoca en las lecturas. A veces el diablo no quiere que se enteren de lo que en realidad está... ¿Qué quiere hablar? ¿Qué que quiere Dios, decir? que lo que Dios te quiere decir. Me preguntas por espíritus impuros. Y resulta que dice Juan, hijitos míos, cuídense de los espíritus. A veces los espíritus impuros te dicen cosas que no debes hacer. Un espíritu impuro te va a llevar siempre ¿a qué? Hacer cosas que están mal. En contra de Dios. El espíritu impuro va a querer deformar lo que Dios ha creado. Por ejemplo, tú puedes ir a una fiesta y te invitan a tomar una cerveza, estás conviviendo, te la tomas, punto. El Espíritu de Dios no te dice nada. ¿Es malo tomar? No es malo tomar. Lo malo es cuando viene la tercera, la cuarta, la quinta, ya no. ¿Por qué? Porque eso ya no es de Dios,
ya eso ya es pecado de gula. Es el espíritu maligno, el espíritu impuro que te dice, échate otra, no te va a pasar nada. Y al final estás deforme, tu cuerpo queda deforme, estás completamente ido, muchos se quedan dormidos, muchos se vomitan, muchos se caen, muchos se pelean con la mujer, muchos terminan en la cárcel, muchos tienen accidentes. Esos son los espíritus impuros, el que va a deformar lo que Dios creó. ¿Okay? So, ojo, saber, oír qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Porque cuando tú empiezas a trabajar o vivir ya como cristiano, pescar, tienes que cambiar. Y créelo, yo tengo ya 25 años leyendo la Biblia y aún así hay cosas que a veces me pasan aquí por la mente y tengo que luchar contra ellas. ¿Pueden venir pensamientos malos? Claro que pueden venir, no todos, hasta el Papa tiene pensamientos malos, pero hay que usar las herramientas que Dios nos ha dejado. La Iglesia Católica es un buffet de herramientas, hay muchas oraciones. Y una cosa de las que odia Satanás, y yo se los digo siempre, cuando viene un pensamiento impuro, y yo lo pongo a prueba que lo hagan, viene un pensamiento impuro, decirle, ay, Santísima Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Orarle a la Santísima Virgen, lo detesta Satanás. Sí. No puede con la Virgen. Se va, punto. Toda la oración de San Miguel Arcángel, son oraciones que nos protegen. Entonces, poner en práctica lo que la Iglesia nos ofrece. Pensamientos impuros, vienen de dónde, de un espíritu maligno. Un espíritu. Que te va a querer sacar para afuera. Entonces no hay que quedarse solamente en la palabra, tenemos que ir investigando más. Mira lo que dice a Juan capítulo 6, ahora sí vamos al Evangelio de San Juan. Juan capítulo 6, en el versículo del 1 al 3. ¿Por qué te digo yo que no debemos conformarnos solamente con la palabra? La gente dice, ahorita que leías en Marcos dice que Jesús se paró y leía la palabra y la gente se emocionaba. ¿Qué clase de enseñanza es esta? Que hasta los espíritus estaban emocionadísimos. Juan capítulo 6, versículo del 1 al 3. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque había visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Palabra de Dios. No lo va a hacer. Dice la palabra de Dios que hay una multitud de gente y todos estos estaban deseosos de oír la palabra de Dios. Dice que se aventaron hasta días ahí, días completos oyendo la palabra de Dios. Pero ¿debemos quedarnos ahí simple y sencillamente? Yo creo que no. Mira lo que Jesús nos dice ahí mismo en este capítulo, pero en el versículo 26. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les dará vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Palabra de Dios. A veces nos quedamos en la palabra y Jesús se enoja, tiene derecho. Es que ustedes me siguen por los milagros y las cosas que he dado. No buscar a Dios por el milagro, nunca. Buscar a Dios por lo que Él es, simple y sencillamente. Ahorita, en Marcos, vamos a regresar a Marcos,
te vas a dar cuenta que Dios, primero que todo, no busca lo físico, siempre busca lo espiritual. En Marcos, ahí mismo en el estudio de Marcos, en el versículo 30, habla de la suegra de Pedro, creo. Marcos capítulo 1, versículo 30. En el capítulo 1. Ahí en el que estamos estudiando. Sí. En el versículo 30, perdón. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Sí, cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo siempre me he preguntado por qué habla de la suegra de Pedro. Para nuestros hermanos protestantes, pues, nos dicen que Pedro estaba casado y que los sacerdotes deben estar casados. Pero ahí nunca menciona a la mujer, menciona a la suegra. Entonces, la suegra, ¿qué es lo que pasa a ser en nuestra vida? Cuando tú te casas, pues aquí en inglés es mother-in-law, entonces Tu mamá también. tu madre Tu madre. bajo la ley, como quien dice, una madre adoptiva. Y a mí me llama mucho la curiosidad que la mencione Marcos, la madre adoptiva de Pedro, porque Pedro se convierte para nosotros en el primer papa, el primer jefe de la iglesia que Jesús deja, no porque sea mayor que Jesús, eso es mentira de Satanás, es porque esta iglesia tiene que tener un líder Que la siga dirigiendo. que la siga dirigiendo, las ideas las pone Dios, el instrumento es Pedro, punto. La madre adoptiva de Pedro se me hace medio curioso porque, miren, en el capítulo de Juan, capítulo 19, Juan 19, en el versículo 25, Juan capítulo 19, versículo 25, Jesús nos deja una madre adoptiva que nos adopta. Y pasa, por eso me llama la curiosidad con lo de Pedro. Juan capítulo 19, versículo 25 en adelante. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y Jesús a ella, el discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, Juan era hijo de María, ¿no? No. Se lo da como adopción. Ahí está tu madre, mujer. Madre, ahí está tu hijo. Nos da madre. ¿Por qué? Porque para ser salvo o pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo judío, para ser del pueblo de Dios tienes que ser judío, punto. Nos da una madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú y te casas con un mexicano, esto lo puede preguntar cualquier judío, si tú tienes un hijo del mexicano y tú eres judía, tu hijo es judío, punto. Pero si yo soy judío y me caso con una mexicana y tengo un hijo, el hijo no es judío, es mexicano. Entonces, para que pueda uno pasar a ser judío, la madre tiene que ser judía. Por eso Dios en su sabiduría nos da a una madre judía para que nosotros por adopción seamos judíos. Pasamos al pueblo de Dios, nuestro padre judío, nuestra madre judía, somos del pueblo. Es una enseñanza. Volviendo a lo de Pedro en el capítulo de Marcos capítulo 30, ¿por qué me llama la atención eso? Porque Pedro empieza a formar una iglesia, una casa, y en esa casa de Pedro vivía Jesús. En la iglesia católica vive Jesús, y la mujer
era una anciana. ¿A qué representa la mujer? A la iglesia. María representa a la iglesia, la anciana. Entonces la mujer esta es la anciana del Antiguo Testamento y Jesús nos da una nueva mujer, la nueva Eva, que es la Santísima Virgen María. Por eso no es muy fácil sacar a María del plan de Dios, es algo muy, muy atrevido, pero también nos enseña otra cosa. La mujer era impura, no sé, o sea, para el judío la mujer no la podía tocar un rabino. ¿Por qué? Porque se contaminaba, para ellos la mujer estaba contaminada. Y Jesús rompe todas estas reglas, viene y toca a la mujer y la levanta. No solamente la toca y la levanta, es levantar la dignidad de la mujer. Cuando estás caída viene Jesús y te dice, levántate, que ya es hora. De lo mismo hizo con la suegra de Simón, la levantó. ¿Cuántas mujeres? Y me da tristeza, y por eso es este motivo de este canal, ¿cuántas mujeres están pasando por divorcios, por divorcio? separaciones? El plan de Dios es terminar con todos los matrimonios, punto. Y la mujer que está alejada de Dios, ay, sí sufre bastante, y da tristeza, porque se encuentran en decepción, ya no piensan que el diablo es bien astuto. El diablo es un espíritu maligno. Nuestra pelea ya no es contra carne ni sangre. Lo leemos en Efesios capítulo 6, en el versículo 12 en adelante. Y esto es lo que le pasa a las mujeres, y es triste, es triste. Entonces, caen en decepción, Efesios capítulo 6, versículo 12, caen en tristeza. Y eso es lo que yo creo me motiva más a seguir predicando, hablando. Lo poco que he aprendido, enseñarlo, punto. Y si esto sirve de aliento para otra mujer, o que las levante, pues qué bueno. Primeramente Dios, a ti ya te levantó Dios, ya te lleva por el camino recto. Ahorita tú ya estás en un proceso de crecimiento, pero hay gente que está en el suelo. Entonces poner en práctica lo que Dios ha hecho contigo. Es increíble. Pues que uno va aprendiendo, compartirlo, no quedarnos con ello, compartirlo. Es que el diablo te hace creer que esto es normal. Es que ya nadie te va a querer. Es que con que te quiera Dios basta. Sí. Y es difícil, pero tenemos que levantar a toda esa mujer que está caída. Dios me hizo basura. Todas las mujeres son hermosas, son bellas, pero el diablo es bien astuto. Pero el diablo no lo ves. ¿Por qué? Porque ya no es carne, es espiritual. ¿Lo tienes? Efesios capítulo 6, en el versículo 12. Entonces, aprender que ya no peleamos contra carne, como peleaban los judíos anteriormente con los ejércitos, peleaban ejército con ejército. Ahora nosotros es diferente. Y esta guerra, pues la llevamos de perder a veces porque nos desesperamos, pero Dios nos da herramientas para poder seguir adelante. Vamos a buscar la lectura y vamos a ver cuáles son las herramientas que Dios nos enseña. Efesios capítulo 6, versículo 12. Pedimos disculpas nuevamente porque empezamos de una lectura, pero a veces Dios nos va abriendo camino para ver qué es lo que quiere Él enseñar. No tenemos planeado leer Efesios, pero lo vamos a leer porque yo sé que esta palabra le va a dar consuelo a muchas mujeres. Y si tú eres una de ellas, no estás sola. Estamos nosotros aquí. En el mundo hay muchas personas que están orando por ti. Poner en práctica lo que Dios te enseña el día de hoy. Él va a tocarte y eres digna de Dios. Eres hija de Dios. No eres cualquier cosa. Pídele a Dios primeramente que te cambie a ti antes de que cambie a tu marido. Porque si tú estás pasando por esto, la que necesita la fortaleza en la fe eres tú. Lo demás, déjaselo a Dios y Dios pondrá en práctica. Entonces, el diablo no quiere que encuentre la lectura. No quiere que encuentre la lectura, sigue batallando. Sí. Perdón, sí, no estaba preparada. Qué libertad.
desarmada, como quien dice. Ay, Dios mío, encontré la Biblia. Si no, yo la busco aquí. Antes que la encuentre ella, si se van a poner, este teléfono habla, porque yo soy ciego. Simple y sencillamente lo uso. Si lo van a oír de repente hablar porque estoy buscando una lectura, pero hace más alegata que yo. Entonces, trato de... la lectura me la sé de memoria, la que quieras la puedo decir de memoria, o la buscamos aquí. Mira, es más sencillo. Tú no te pongas nervioso. Esto, ¿en qué libro estás? En Reyes. No, estás en la también. Entonces, para adelante, Sí, después de Marcos. después de Marcos. Oh, ya ves, yo te digo que yo lo había visto cuando estábamos leyendo las otras lecturas, pero ahora no me quiere. Tú no Son te los pongas nervios, nervioso. es que es la primera vez que salgo en televisión en vivo. Y lo más importante de todo es que apenas tiene 2 años ella con la Biblia. Y esto nos pasa siempre a los católicos. No tenemos la práctica de leer la Biblia. Y si le sumas eso, que el diablo no quiere que te enteres lo que Dios te quiere enseñar, pues entonces sí. Efesios capítulo 6, versículo 12, ahora sí, Habla, Señor. que tu siervo escucha. Oído el tambor del 12 al 17. ¿Por qué no estamos luchando? Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Primer punto, y se lo tiene que meter aquí en la cabeza. Usted no está peleando con algo visible, sino algo que está dentro de usted. Y le pone, lo va a destruir, lo va a deformar. Especialmente ahorita no lo digo a las mujeres, bueno, también agarra a los hombres. La va a deformar por completo. Es que tú no sirves para nada. Tú no eres, tú eres esto, tú eres lo otro. Dicen, Señor, es que yo rezo, yo oro todos los días, pero parece ser que las oraciones llegan al techo y rebotan. Mientras en tu corazón tengas cualquier tipo de rama ahí, llámese soberbia, vanidad, envidia, odio, rencor, falta de perdón, mientras haya una ramita, el espíritu ese de ahí se va a agarrar, no se va a soltar. Por eso Dios en su sabiduría nos deja la confesión, vaya y confiese todos los pecados, perdone si tiene que perdonar, limpie su corazón y ese espíritu no tiene dónde agarrarse. ¿Por qué sigue sufriendo? Porque aquí todavía en el corazón tienes cosas que debes de soltar, suéltalas, suéltalas. Dijo Jesús, si el que me quiera seguir, que cargue su cruz y nos siga. Tú no tienes que cargar la cruz ni de tu padre, ni de tu madre, ni de tu hijo, ni de tus hijas. Tú carga tu cruz, ya es suficiente con la tuya. Si tu marido te engañó, perdónalo, punto, y perdona y reza por la mujer con la que se fue. Si vieras que tan hermoso que es el perdón. Porque si tú no perdonas, el otro anda bien campante por la calle. Y tú, sufriendo. No, ¿sabes qué? Yo te perdono en nombre del Padre y del Espíritu Santo, no me acuerdo. Lo perdonas y el pecado le pasa a él, pues es de él, que lo cargue él. Y tú te quedas tranquila y viviendo en la presencia de Dios. Estamos contra espíritus malignos. ¿Qué más sigue? Sí. No quitéis el dedo porque vamos a estar yendo y viniendo. Era el 12, ¿verdad? Sí. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para seguir a anunciar el mensaje de la paz. Esa es la diferencia entre el espíritu impuro y el espíritu de la verdad. ¿Qué es la verdad? Usted sabe muy bien a lo que tiene que renunciar, que le está alejando a Dios. Olvídese de las cosas de este mundo, usted no pertenece a este mundo, punto. No desee cosas que, por ejemplo, tantas personas, vino una señora un día y me dice, ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia todos los domingos, pertenezco a un grupo. Enfrente de mí vive una señora con su esposo, nunca van a la iglesia, siempre están en fiestas, pachangas, y tienen camionetas, tienen carros, y tienen una casa de 4 recámaras, y yo tengo una casa con una recámara,
y vivimos como 8 ahí. ¿Por qué ellos sí están bien y nosotros que vamos a la iglesia no? ¿Por qué? La primera pregunta que le hago, ¿le has agradecido ese cuarto a Dios? No. Entonces, si no le has agradecido un cuarto, ¿cómo Dios te va a dar 4 cuartos si no le vas a agradecer? ¿Le has agradecido que andas en un carro viejito y cuando pasas está lloviendo, gente esperando bajo la lluvia o bajo el sol, y tú sin embargo traes tu carro viejito pero con aire acondicionado? No. Que tenemos que aprender a entender las cosas que Dios nos enseña. Espíritu de Dios, busque a Dios, haga las cosas de Dios, quítese de odios, de envidia, de rencores y crea lo que Dios lo va a beneficiar. Yo se lo digo por experiencia. Yo he vivido tantas cosas que no puedo decirlas todas ahorita porque nos tardaría un buen rato. Pero 2 tipos de espíritu: el espíritu de Dios y el espíritu maligno. ¿A cuál perteneces tú? ¿A cuál estás siguiendo? ¿Cómo reaccionas tú cuando se enoja tu esposa contigo o tu esposo contigo? Cuando tú le contestas, ¿es palabra de Dios o es del maligno? Porque a veces vienen mentadas, y mentadas van y mentadas vienen. Eso estás alimentando a tu casa, a tus hijos. Aprender que si lo que yo voy a contestar es de Dios o es del diablo. Tenemos 2 antenas. En una nos habla el diablo, en otra nos habla Dios. ¿A quién escuchas? ¿Qué más sigue? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que las palabras de Dios sea la espada que les dé el Espíritu Santo. Dice, habla de escudo, casco y espada. ¿Cuál es el escudo? El escudo es la fe. Acuérdense que en aquel tiempo a los judíos les aventaban flechas. Ellos tenían como un escudo como de piel y lo mojaban porque les aventaban flechas con fuego para quemarles sus escudos de madera. Pero ellos se protegían con ello. ¿Por qué Dios habla de escudo y por qué habla de flechas? Porque así está el diablo, aventando dardos y flechas en tu mente y en tu corazón, y te baja la moral. Estás triste, estás cabizbaja, y te va a seguir hasta que te derrumbes por completo. Aprender a protegerte con el escudo de la fe. ¿Qué es protegerte con el escudo de la fe? ¿Sabes qué? Dios está conmigo, Dios no me va a desamparar. Dios lo prometió en Mateo 28, que estará conmigo hasta los últimos días. Todos los días de la vida estará conmigo. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué temer? Si el que está a mi lado más grande es. Aprender, eso es fe. Saber que hay alguien más poderoso a mi lado que cualquier pandemia, que cualquier cosa, que cualquier enfermedad. Y ese ser divino se llama Jesús. Y está a tu lado, y no solamente está a tu lado, es tu Padre y te protege si tú quieres. Usar el casco. ¿Cuál es el casco? En el libro de Apocalipsis dice, pobre de aquellos que se dejen marcar la frente y la mano derecha. Y a veces malinterpretamos y pensamos que es un chip y decimos, ay, nos van a poner un chip. No. El dejarse marcar la frente es dejar que el diablo entre aquí y tú hagas las obras del espíritu impuro, todas las cosas malas, y que te pongas el sello acá. ¿Qué significa acá? Que lo piensas aquí y lo actúas con la mano derecha. Ponerse el casco, este casco significa cierro mis oídos y cosa mala no va a entrar aquí, solamente la palabra de Dios. Por eso siempre hacerse la señal en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poner la señal aquí. Por eso nos ponen óleo a nosotros, aceite. ¿Por qué? Porque el agua se va, pero el aceite penetra, se te queda la señal de la cruz en tu frente. No lo vemos, pero ahí está. Y ese sello es el que nos da a distinguir cuando estamos en la presencia de Dios. Habla también de la espada. ¿Qué es la espada? Ella la tiene en la mano. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y ese es nuestro trabajo de predicar.
predicar y llevarte la palabra de Dios para que, pues primeramente, te fortalezcas en tu fe. Ya hemos llegado hasta el versículo 30, yo creo que ahí vamos a terminar, y pidiéndole a Dios siempre que, pues, que nos acompañe y que nos dé la fortaleza y nos dé la sabiduría de entender lo que queremos enseñar. Solamente yo no sabía que nos iba a llevar Jesús hasta acá, hasta donde los espíritus nos están atacando. Solamente miren alrededor cuántas iglesias están siendo quemadas, destruidas, especialmente católicas. ¿Y por qué no lo anuncian en las televisiones? Porque el diablo no le conviene. ¿Cuántas iglesias están siendo destrozadas? ¿Cuántos hijos de nosotros están cayendo en drogadicción, alcoholismo? ¿Cuántas personas ya no se quieren casar por la iglesia, por la bendición de Dios? ¿Cuántas personas ya ni siquiera quieren ir a misa? Ahora ponen el pretexto de la pandemia, que cayó de perlas para los que no les gusta levantarse. ¿Cuánta cosa? ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Poner todo en las manos de Dios, pedirle a Dios que nos cuide, que nos proteja y que nos bendiga. Hermanos y hermanas, pues mañana seguimos con la clase y vamos a seguir los versículos del 30. ¿Sabes? Voy a leer el último versículo y le pido perdón porque te voy a mostrar en Marcos capítulo 1, donde nos quedamos en el 30. Antes de despedirme, ¿cuál es la clave de Jesús? ¿Cuál es la clave de Jesús para llevar todo esto a cabo? Y tienes que aprender de Jesús. El capítulo 1, versículo 30 de Marcos. ¿Es cuando Jesús sana a muchos enfermos? ¿Es el que quieres que lea? Juan capítulo 1, No, Marcos 1, Uh-huh. el versículo Después de las horas del sí, 30. sí, después que hizo Jesús, esto es lo que vamos a poner, oído el tambor, esto es lo que tiene que hacer usted, lo que Jesús hace después de sanar A su suegra, a la madre. Habla, que Señor. tu siervo escucha. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados a Jesús, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedad a mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran porque ellos le conocían. Palabra de Dios, síguele. Dice, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron le dijeron todos, te estábamos buscando. Pues él les contestó, vamos a los otros lugares cercanos a anunciar también allí el mensaje, porque para esto he salido. Así que Jesús andaba por toda Galilea anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Palabra de Dios. Este fue un día con Jesús, un día completito, empezó el sábado, empezó a predicar la palabra y después se fue a la casa de Pedro, siguió sanando, después siguieron más enfermos, le llevaron hasta la tarde del anochecer y después se fue a orar. Cuando tú estás cansado después de una larga jornada, lo que quieres es descansar. El descanso de Jesús era orar. Por eso, hacer ustedes lo mismo. No bajen la oración. Sigan orando, sigan pidiéndole a Dios. Él sabrá el tiempo, pero siempre agarrado de la mano de Dios. Entonces oramos y le damos gracias a Dios. Padre Celestial, gracias nuevamente por la oportunidad de un día más de vida. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y amor. Te pedimos, Padre Santo, que nos cuides, nos protejas y nos bendigas. Que lo que hemos hecho sea bendecido por el Espíritu Santo. Lo hemos hecho con nuestro corazón. Tú sabes, Señor mío, que no somos profesionales. Solamente hacemos lo que tú nos enseñas a hacer.
Permite, Señor mío, que los que han escuchado este mensaje sean tocados por ti. Que el mensaje llegue a los corazones de aquellos, Señor, a esas tierras que debe llegar, esas tierras fértiles. Que produzca, Señor mío, que produzca en ellos lo que tú necesites hacer con ellos. Padre Celestial, te pido por todas esas mujeres que están sufriendo por causa del divorcio. Aquellas que sufren por las enfermedades, ten misericordia de ellos. Te pedimos, Señor mío, por las personas que desgraciadamente están fuera de ti. Aquellos que te han abandonado. Aquellos que desgraciadamente ya no oran, ya no rezan. Ten misericordia, Señor, de ellos. Padre Santo, no te apartes de nosotros ni te apartes de ellos. Cuídalos, protégelos y bendícelos. Te consagramos este programa en el Sagrado Corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Madre Santa, Madre Preciosa. Te pedimos, Santísima Madre, que cubras con tu santo manto a cada uno de los que han escuchado este mensaje. Cuídalos, protégelos, bendícelos y fortalécelos. Ayúdalos, Madre mía. Ayúdanos porque solos no podemos hacer absolutamente nada. Santísima Madre, te pedimos que así como Jesús nos dio en adopción, te dio a nosotros en adopción, que nos cuides, nos protejas como una madre cuida y proteja a sus hijos. Jesús mío, Hijo único de Dios, envía tu Espíritu Santo a todos los pueblos. Haz que el Espíritu Santo abarque o habite en los corazones de todos los pueblos, para que nos prevenga de las corrupciones, de las calamidades, de la guerra. Que sea Nuestra Señora de todos los pueblos, que sea ella, nuestra abogada. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de Dios. Amén. Que la gracia del Padre, el amor de Dios con el Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. Amén. Nos vamos.